Hola, ¿qué tal estáis? Soy Ricardo Ruiz Carbonell y voy a ser el docente en el curso sobre masculinidades, trata y otras formas de explotación de niñas y mujeres. Es un gusto poder compartir con todo el grupo y en esta ocasión voy a haceros brevemente un resumen de los contenidos que vamos a estar abordando durante estos días. En primer lugar, planteémonos dónde tenemos que ubicar el tema de las masculinidades con relación a tanto la trata, la prostitución, así como otras diferentes formas en las cuales la explotación masculina está presente. En primer lugar, haremos un breve recorrido histórico acerca de la masculinidad hegemónica y ese tránsito que nos está llevando a la fecha de una forma paulatina, progresiva, pero lenta, es cierto, hacia la deseada masculinidad emergente, positiva, etcétera, etcétera. Tendremos en este caso que analizar sobre todo 4 soportes en los cuales, triste, lamentablemente, se ha estado basando esa situación en las cuales la masculinidad patriarcal ha sido la constante, no solamente en esta sociedad, sino en prácticamente todas las que nos han antecedido. En este sentido, hablaremos acerca del patriarcado. Por otra parte, haremos también un análisis de cómo ha estado impactando tanto el androcentrismo como el sexismo, así como el machismo en cualquiera de las culturas. Haremos un breve también recorrido histórico-normativo, pero también sobre todo en los tiempos, con relación a qué hemos podido divisar de alguna otra forma, qué hemos podido alertar, pero al mismo tiempo cuáles han sido ya algunas herramientas, algunas pautas en las cuales se está trabajando acerca que la masculinidad novedosa, la masculinidad actual, de alguna otra forma, o deseada más bien, es un tema que resta mucho para que se lleve a cabo. En este sentido, haremos también un poco el análisis de cómo impacta tanto los patrones de feminidad y de masculinidad en diferentes ámbitos de la sociedad, tanto sea así como la familia, las escuelas, los medios de comunicación, el propio lenguaje, cómo a su vez se aborda, se estrella también ese impacto en las comunidades, en las instituciones y por supuesto también en las leyes. Ya una vez visto un panorama, veremos como efectivamente lo que gran parte de quienes toméis el curso ya conoceréis, es decir, acerca de las masculinidades, esas deseadas nuevas masculinidades, esas deseadas positivas masculinidades, vienen haciendo mella en el tema de la trata. ¿Por qué os digo esto? Pues porque la trata, fijaros bien, es prácticamente la máxima expresión de violencia en contra de las mujeres. Es cierto que si hacemos un breve peldaño, un análisis en cuanto a esa escalera de las violencias, es cierto que desde los inicios de ella, es decir, los micromachismos, hasta la forma más álgida, más elevada de generar violencia contra las mujeres, que como bien sabemos es el feminicidio, el femicidio, pues debajo de ella, justo en esos peldaños, nos encontramos con la trata. ¿Qué es la trata de seres humanos? La trata de seres humanos, la trata de personas es, como os decía hace un momento, una forma brutal de lastimar a los seres humanos y que en esta ocasión gran parte, o por lo menos un componente sumamente elevado de quienes generan esas situaciones, somos los hombres. La trata, por supuesto, puede afectar también a mujeres, lo hace a niños, pero de alguna otra forma el grueso, en este caso, siguen siendo mujeres y niñas las cuales sufren este flagelo que a la fecha se le conoce ya como la esclavitud del siglo XXI. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que confluyen por una parte básicamente toda la tipología que podemos analizar con relación a las distintas violencias, es decir, quienes son víctimas de trata, por supuesto, están padeciendo, están sufriendo violencia de carácter sexual, físico, psicológico, emocional, más aún también patrimonial y económico. Pero por otra parte, si hacemos un permeado que nos ubique un poco a cuáles podrían ser los derechos humanos que se ven atentados, efectivamente vemos que quienes son víctimas de la trata padecen, sufren y ven pisoteados gran parte de los mismos. La dignidad es totalmente quebrantada, la libertad es totalmente frenada, la individualidad como seres humanos y, por supuesto, muchos derechos económicos, sociales, en los cuales deberían de ser básicos, partiendo de la premisa que los seres humanos, desde el mismo momento que nacemos, tendríamos que tener esos seres de derechos inherentes a nosotros y a nosotras. En este caso, vamos a hacer un recorrido, vamos a ver cómo quienes son víctimas de la trata, al margen de ello también les afecta el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, en muchos casos el derecho a la educación, etcétera, etcétera. El tema de la trata, creedme, es un tema apasionante por una cuestión, porque si bien es cierto que
últimamente hay datos que son un tanto desalentadores en muchos aspectos y entre ellos uno que quería compartir. El hecho de que este curso se imparta tiene sobre todo un referente y es el generar, el visibilizar, el demostrar el que quienes con mayor medida cosificamos cuerpos humanos, mercantilizamos los mismos, somos los hombres en perjuicio de mujeres o de niñas. En este caso, cuando hablemos de la trata de personas, vamos a ver cómo las situaciones o las condiciones de vulnerabilidad en las cuales estas mujeres se ven inmersas son distintos. Yo os decía que es un tema sumamente peliagudo por una cuestión. Es cierto que, en este caso, la trata de personas tiene un componente masculino. Es cierto que quienes con mayor medida cometemos este delito somos los hombres. Pero algunos datos recientes por parte de Naciones Unidas nos ubican en que ya prácticamente el 30% de quienes están involucrados en esa trama de la trata de seres humanos, en esa cadena, ya son mujeres. Mujeres en muchos casos ya de una edad mediana y en las cuales se incurren, se involucran precisamente en este delito. Veremos cómo, haciendo un análisis de los pasos que se dan en cuanto a la trata, en todos ellos hay un referente y nuevamente tenemos que ir a relacionar que somos los hombres quienes en mayor medida venimos llevando a cabo esa situación. En un primer momento analizaremos cómo está el proceso de enganche, de reclutar a las propias víctimas y, como ya veremos y estaremos disfrutando precisamente a través de los debates, veremos que efectivamente los hombres son los que con mayor medida enamoran, trasladan, ejecutan, etcétera, etcétera. Veremos otro tema que nuevamente nos hace plantearnos qué es esa masculinidad tóxica, drástica, que tenemos de alguna otra forma ya que poner un alto en ese sentido. Me estoy refiriendo a ese segundo paso de la trata y en los cuales vemos que prácticamente quienes de alguna otra forma hacen ese cruce fronterizo o no en cuanto a trasladar a las personas que son víctimas y que están en situación de trata, nuevamente seguimos siendo los hombres. Pero hay un tema para mí muy importante y es el que muchas veces se hace desde una óptica muy general en la estructura de cuáles son las situaciones en las cuales la trata está presente. Y básicamente son dos las situaciones, la trata de carácter sexual y por otra parte la trata en su modalidad laboral. Es cierto que prácticamente se pueden aglutinar en estos dos conjuntos de formas o modalidades, pero sobre todo hay un tema muy importante. Analizaremos otras muchas formas en las cuales, fijémonos bien, algunas están reconocidas en leyes, algunas ya se ha puesto en funcionamiento, se ha implementado alguna política pública, pero por el contrario, algunas otras muchas están totalmente en el anonimato y son situaciones ciegas para la sociedad cuando efectivamente estamos hablando que es un delito de trata de personas. ¿A cuáles me refiero? Me imagino que conoceréis muchos de ellos, la venta de niñas, los matrimonios forzosos, los matrimonios serviles, la captación de jóvenes menores de edad en los cuales están siendo reclutados para el narcotráfico, etcétera, etcétera. La experimentación biomédica de seres humanos de manera ilícita, por supuesto, el tráfico de órganos, de tejidos, de células, de sangre. Efectivamente, todo ello son una serie de cuestiones en las cuales, como os comento, muchas de ellas sí que están en algunas legislaciones reguladas, pero por el contrario en otras muchas sigue siendo una situación totalmente invisible. Pasaremos también a otro tema que consideramos que es de suma importancia y es el ejercicio de la prostitución. Al día de hoy existe una línea divisoria muy frágil, prácticamente imperceptible, entre quienes de una forma consideran que el ejercicio de la prostitución es un delito propio de las personas que están en esa situación, que se aboca de alguna otra forma a un derecho humano que es el derecho humano de la libertad, pero por el contrario, donde yo voy a querer incidir es en analizar sobre todo que esa situación de alguna otra forma no es para nada cierta. ¿Por qué no lo es? Pues porque efectivamente quienes están en situación de trata, al igual que quienes lo están en situación de prostitución, padecen una serie de vulnerabilidades en las cuales se van aglutinando, se van sumando y efectivamente, ¿cuál es un poco lo deseable? Que logremos crear sociedades mucho más justas, mucho más igualitarias y en las cuales efectivamente los derechos humanos sí se respeten. ¿Por qué digo esto? Pues porque desde mi punto de vista es necesario que la abolición en el caso de aquellas mujeres o niñas que están en situación de trato, en situación de prostitución, sea una realidad. Como os digo, este va a ser un tema muy de debate, muy polémico, porque imagino que quienes vais a tomar el curso
tendréis tal vez en alguna ocasión puntos de vista diferentes en este sentido, que nos va a hacer que efectivamente ese debate pueda ser muy fructífero, muy próspero. Pero no única y exclusivamente vamos a ver estos temas, vamos a ver también otro tema que de alguna otra forma se relaciona con la sexualidad y de la misma manera con la cosificación de un cuerpo humano. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como la gestación subrogada, en otros casos maternidad subrogada, en otros más de una forma errónea, vientres de alquiler, que efectivamente sigue siendo otro tema totalmente debatible. ¿Por qué? Porque siguen existiendo al día de hoy voces, corrientes, sectores que entienden que, en este caso, la gestación subrogada es un derecho corporal, un derecho de la propia mujer que presta, entre comillas, bajo un esquema totalmente erróneo, insisto, de voluntariedad. Y lo cierto es que tenemos que hacer un análisis en los cuales nos va a remitir de una forma muy sencilla a un tema. Si nos vamos a datos, a investigaciones, a aportaciones que existen al respecto, quienes en este caso están gestando, están prestando su vientre para, de alguna otra forma, la maternidad subrogada, son mujeres en las cuales la vulnerabilidad está presente, los índices de pobreza, el analfabetismo, las situaciones de violencia, etcétera, etcétera, son una constante. ¿Qué más vamos a ver en este tema? Bueno, pues para mí va a ser muy importante que sobre todo analicemos tres cuestiones. Yo estoy convencido que si queremos de alguna otra forma lograr esa deseable masculinidad ya en las cuales efectivamente los seres humanos seamos seres humanos, ¿no? Los hombres seamos desde nuestra óptica seres humanos en los cuales podamos sumarnos al tren para y por la igualdad, que efectivamente es un reto que dista al día de hoy muchísimos años, tenemos sobre todo que analizar tres cuestiones. Una es la necesidad que se implementen, se incorporen leyes que por una parte reconozcan que efectivamente estas situaciones no son voluntarias, son situaciones fruto de las desigualdades, de las disparidades sociales, pero que estas leyes por otra parte incorporen la perspectiva de género. Sabemos que la perspectiva de género como un método analítico, una herramienta, nos va a posicionar perfectamente en cuanto a cuáles son los derechos, en este caso los privilegios que nosotros los hombres hemos tenido durante muchas fases en el devenir de la vida. Por supuesto, analizaremos algunos marcos normativos y sobre todo el punto de inflexión va a ser ese protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, un protocolo que, fijémonos bien, ya lleva acentuado una cuestión, nos dice que es protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, pero ya cuando en la ciudad de Palermo en el año 2000 se suscribió dicho instrumento, ya se le añadió una coma que ponía principalmente mujeres y niños. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos que este tipo de situaciones guardan relación intrínseca con la masculinidad patriarcal, con la masculinidad totalmente dominante. Otro punto que abordaremos en este caso también en el video, en el curso, va a ser las políticas públicas. Efectivamente, yo reconozco que a la fecha hay algunas políticas públicas, pero yo creo que va a ser un espacio idóneo para poder analizar algunas de ellas, pero sobre todo poder también dar nuestros puntos de vista. Es cierto que en un primer momento debemos de entender que una política pública pues va a servir para mucho en este tema, pero no nos engañemos, algunas de las políticas públicas, algunas de las prácticas, algunos de los recursos que se han puesto ya en funcionamiento, pues hasta ahorita, digámoslo así, que los resultados son sumamente insuficientes. Pero para mí lo más importante, y ahí sería lo que yo desearía a la conclusión de este curso, es que seamos conscientes que el patriarcado, el ejercicio del poder, sigue lastimando al día de hoy a grupos que de alguna otra forma se encuentran en situación de vulnerabilidad y por supuesto a quienes de alguna otra forma están siendo víctimas de la trata o están siendo víctimas de la prostitución. Lo más difícil, creerme, como yo os decía, para mí sería muy interesante y muy ventajoso y satisfactorio el que a la conclusión del curso llegáramos a un consenso. Tenemos que eliminar esas situaciones en las cuales sigue estando presente por parte de un amplio sector de los hombres, en los cuales la masculinidad hegemónica, la masculinidad patriarcal, pues ha sido lo que ha venido rigiendo de alguna otra forma todas nuestras vidas y
de alguna manera aceptan el machismo, aceptan las prácticas totalmente sexistas, consideran que el androcentrismo como una cuestión que viene permeando alrededor del mundo y que gira sobre ese dominio, esas ventajas, esos privilegios masculinos, deban de considerarse. Yo, de verdad os lo comento, me encantaría que pudiéramos hacer unas buenas reflexiones y cada uno de quienes vais a tomar el curso pudiéramos llegar a una conclusión, y es que efectivamente quienes estemos aquí, desde nuestra trinchera, cada una la que sea, podemos poner nuestro pequeño grano de arena para llevar a cabo una conclusión. Erradicar la trata de mujeres, erradicar la trata de niñas, lograr que efectivamente hayan situaciones que la sociedad, ante, en muchos casos, esa constante doble moral que existe, se sigan presentando. No es posible que mujeres que ejercen la prostitución sean víctimas de todo tipo de situaciones de migrantes, aquellas mujeres que ante estados de pobreza, ante estados de necesidad urgente, renten su vientre o gesten su vientre en ese sentido precisamente para esta cuestión. Yo os animo en este caso para que durante las 2 semanas que va a durar el curso participemos mucho. Para mí es sumamente importante el hecho que la participación, los debates, los coloquios, las reflexiones nos vayan a llevar a una cuestión muy importante, y es el que posicionemos que efectivamente ese tránsito, ese transcurrir desde la ya deseada masculinidad de una forma mucho más emergente, mucho más positiva, se vaya implantando día tras día en cualquiera de las sociedades. Me despido, quiero agradeceros, por supuesto, vuestra participación. Estoy seguro que van a ser resultados sumamente positivos y en este caso sabéis que contáis con mi apoyo en todos los sentidos. Feliz tarde, cuidaros mucho y hasta muy pronto. El lunes nos vemos. Gracias.